Bienvenido David Cámara Navarro del área Contract de España. Muy buenas, David, muy amigo de la República Dominicana. Bienvenidos a Metrópoli y a Ready para Exportar. Para empezar, vamos a poner un poquito en contexto. Háblanos un poco qué es el Contract para el área de arquitectura, de diseño de interiores, en general, y por qué es importante hablar de contract en este contexto de crisis de pandemia. Muy bien. Bueno, lo primero, saludaros a todos allí, esperando que estéis todos muy bien. A ti en particular, Tayana, a tu gente próxima, pero desde luego a todos los que nos puedan estar viendo, escuchando, ¿no? Y el cariño también es mutuo, quiero mucho la República Dominicana, afortunadamente tengo muchos amigos allí. Lo hemos pasado muy bien y lo seguiremos pasando bien dentro de poco, ya verás. A ver, cuando hablamos de Contract, hacemos referencia fundamentalmente a un canal de negocio. Donde efectivamente la figura del arquitecto o del diseñador de interiores es especialmente relevante, pero tratamos de integrar ese canal desde la óptica de los materiales, la parte de producto, la parte de diseño, la parte de ingeniería incluso de un edificio, de un proyecto, de un espacio, la parte del propio desarrollador, del propio inversor y la parte de quién lo va a gestionar, quién lo va a operar, ¿no? Es decir, hacemos una visión global desde el principio hasta el final de lo que es un proyecto. Fundamentalmente, lógicamente, lo que hemos tratado de trabajar en el Caribe, en República Dominicana, ha sido proyectos turístico-hoteleros, ¿no? ¿Por qué esta visión transversal? Porque te permite tomar perspectiva global del valor final del producto. Y cuando digo valor, ya no solo me refiero a un valor económico, que lógicamente si tiene un buen valor, una buena definición, va a aportar valor al valor económico, pero sobre todo de dotarles de ese contenido de valor desde el punto de vista de la funcionalidad, desde el punto de vista de la sostenibilidad, que también lo estábamos comentando antes de entrar en la conexión, desde un montón de parámetros que a día de hoy cada vez son más importantes y desde luego a partir de la era post-COVID van a ser todavía más, que esa visión transversal de todos los elementos de la cadena de valor van a permitir tomar perspectiva conjunta de todos con todos, no de manera estanca de uno con el que tiene al lado, y eso va a permitir eficientar todavía más la cadena y como estaba diciendo, generar proyectos de más valor y más fáciles, de más facilidad desde el punto de vista operativo y también que lógicamente sean más rentables, ¿no? Adecuando materiales, adecuando productos, adecuando diseños. Aunque, como tú dices, el contract ha estado muy enfocado al tema de hoteles, recuerdo que es el tema de hospitalidad en el sentido más amplio, que incluiría hospitales, ¿no? Por supuesto, o sea, a ver, cuando hablamos de contract, hablamos de espacios de uso colectivo. Y cuando hablamos de espacios de uso colectivo, efectivamente hablamos de todos, desde un hospital, desde un colegio, un restaurante, unas oficinas, un centro comercial, toda la parte retail que es muy potente. La incidencia, especialmente en República Dominicana y también aquí en España que hemos tenido, ha sido fundamentalmente por la importancia que tiene el turismo, ¿no? Y poner en valor toda esa industria que realmente tiene que ser, que tiene que aportar valor realmente al final, al decisor final, ¿no? A quien realmente está poniendo la inversión y que en definitiva, a su vez, la tiene que poner en valor de cara a sus clientes finales y a los usuarios de ese destino o de ese espacio, ¿no? Pero estamos hablando de espacios de uso colectivo. El matiz que siempre digo es que, lógicamente, este tipo de espacios, igual que cuando nosotros nos compramos una casa, hay un contenido económico, por supuesto, y de funcionalidad, pero lógicamente cuando se desarrolla un hotel, cuando se desarrollan unas oficinas, incluso un hospital, tiene que haber criterios de valor, tienen que haber criterios económicos, tienen que haber criterios de rentabilidad operativa que hacen que ese edificio ayude en su propio diseño, en su propia concepción, a que sea viable, a que retroalimente el valor para el que fundamentalmente fue diseñado en el tiempo y que en definitiva pues que ese valor sea perdurable en el tiempo. Y lógicamente uno cuando se compra una casa mira un montón de parámetros, un montón de variables, pero ese aspecto de que ese activo forma parte de tu negocio, pues lógicamente no es. A no ser ahora con el teletrabajo que ya vamos a tener que incluirlo en la parte del hogar como negocio, ¿no? Pero está enfocado más a ese punto de valor. Recientemente tú organizaste un conversatorio regional donde también participó la República Dominicana a través de la Sociedad de Arquitectos.
¿cómo se vislumbra esa tendencia de repensar tal vez el contract y sobre todo la labor de los arquitectos y los diseñadores en este nuevo contexto mundial? Bueno, a ver, yo creo que una de las, aunque esto es un reto absolutamente para todos los que estamos viviendo el otro día, cuando planteamos el tema del webinar, de partida, el objetivo de hacer el webinar era compartir un sentimiento que yo lo estaba viviendo aquí en España con las industrias, con los arquitectos, todo el mundo preocupado, pero lógicamente conectaba con República Dominicana, conectabas con México, conectabas con Estados Unidos, hablabas con todos y había una inquietud generalizada. Yo creo que es la primera vez que hemos tenido un impacto global absoluto en todos los países donde a todos nos ha hecho iguales de alguna manera, ¿no? Bueno, pues lo que quisimos era compartir ese sentimiento y también compartir posibles soluciones o posibles alternativas que se podían dar en esa situación. Una de las cosas que yo creo que estos últimos años hemos trabajado entre todos y bastante bien, y es un poco lo que yo enunciaba en ese texto cuando decíamos el webinar, es tratar ahora de manera online crear un ecosistema colaborativo y creativo. Ecosistema porque al final estamos hablando de diferentes intervinientes que forman parte de esa cadena de valor, que al final configura ese ecosistema. Tiene que ser colaborativo porque ya hablo de cadena de valor, es decir, todos los eslabones dependen de todos los eslabones. Entonces, de alguna manera, la colaboración, que siempre ha sido importante, ahora va a ser todavía más importante. Y creativo, porque bueno, ahora estamos obligados a ser todos creativos, ¿no? Quizás siempre se dice que de las crisis surge exponencialmente ese matiz creativo incluso del que apenas lo pueda tener. Bueno, yo creo que todos, especialmente el contract, tiene ese enfoque creativo porque trata en su origen, vincular cierto tipo de relaciones que antes a lo mejor no existían y las creas desde una óptica distinta, y eso en definitiva trata de ver con la creatividad, la propia forma de gestionarlo, de estimularlo, pero es que también hay eslabones especialmente creativos. Cuando estamos hablando de la arquitectura, cuando estamos hablando del diseño, el diseño de interiores, pues estamos hablando de creatividad pura y dura. También lo podemos hablar cuando hablamos de materiales o cuando hablamos de producto, ¿no? O diseño de producto, pero en general yo creo que es absolutamente, la cadena de valor está configurada por eslabones absolutamente creativos, todos ellos, unos más significados que otros, y la propia estimulación de esa cadena es un ejercicio colaborativo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente tenemos un reto y ese reto, esas nuevas respuestas que tenemos que ofrecer al mercado van a venir con nuevos planteamientos, nuevas colaboraciones. La innovación que el mercado va a requerir ahora a nivel de respuestas, hay algunas que las podemos prever por lo que estamos escuchando, pero todavía vivimos en la absoluta incertidumbre. Pero bueno, esas posibles respuestas que se puedan dar, que tienen que tener un matiz absolutamente innovador, la innovación solo surge en la medida que exista un ecosistema colaborativo, la cooperación entre todos, ¿no? Incluso, como todavía estábamos hablando de la competencia, es decir, colaborar con los que pueden ser incluso hasta potencialmente competidores, ¿no? Porque yo creo que el reto que tenemos enfrente requiere enfoques distintos incluso desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que es momento de ser generoso, es momento más que nunca, pero siempre hay que serlo, creo, pero especialmente ahora, de tener una perspectiva muy amplia, de escuchar mucho y de escuchar además de rincones donde a veces uno no escucha. Yo estos días, como no podemos salir, pues honestamente la tele la escucho, lo mismo, digo la tele genérica, la escucho lo menos posible porque tampoco me aporta muchas buenas noticias y tampoco me aporta en general, y además hay un excesivo a veces amarillismo que me enoja especialmente, pero sí escucho mucho profesionales, incluso aunque no tengan que ver del sector contract o de la arquitectura al diseño. Me meto... yo qué sé, un filósofo, un antropólogo, o sea, gente que te puede aportar desde otro tipo de disciplinas reflexiones que te lleven un poco a la esencia de las cosas, ¿no? Y cómo luego esa esencia de las cosas la puedes proyectar sobre esa cadena de valor que es el contract y que a su vez ello, o esta cadena global, te pueda aportar soluciones innovadoras en el contexto que estamos, pero en el contexto que vamos a seguir teniendo en los próximos 2 años como mínimo, hasta que no haya una vacuna, por muchos medicamentos, por mucho pasaporte sanitario, al final vas a requerir al final de una vacuna que te permita un flujo mucho más normalizado de turistas, si es que hablamos de la parte turística, que es lo que más le puede afectar a España y a República Dominicana, y a lo mejor vamos a tener que coexistir o crear una realidad
transitoria, que parte será transitoria, pero parte será permanente, ¿no? Y yo creo que buena parte de esa realidad la tenemos que construir ahora. Yo creo que el tiempo, además, lo decía, ese momento de dificultad que estamos teniendo ahora a todos los niveles, personal, empresarial, familiar, en cuanto que hay mucha gente que está con familiares en situaciones complicadas desde el punto de vista vital, pero que ese esfuerzo también que tenemos ahora de estar confinados en casa tiene que ser un esfuerzo introspectivo y reflexivo, pero propositivo, ¿no? Y yo creo que es un buen momento pues bueno, yo creo que el estar, no te digo ocioso, porque yo no me siento ocioso, la verdad, pero sí el momento de que se te va la vista pensando algo, que no estás viendo nada, pero estás pensando en tu mente, tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar, por eso me estoy saliendo un poco del día a día, de mi día a día, para encontrar un poco esos ejercicios reflexivos desde otros ángulos, que eso lo hago habitualmente, pero especialmente ahora, que te aporten luz y luego cómo lo puedes incorporar a esta realidad, ¿no? Y entonces, ya digo, nos enfrentamos a algo que entre todos lo tenemos que resolver. No hay una fórmula mágica a día de hoy. Parte sí, me estabas comentando el tema del agua y todo esto y todo el tema de qué hacemos de sostenibilidad. Lógicamente, el proyecto que estoy llevando con la Fundación We Are Water, que está integrado en todo lo que es la cadena de valor del contract, el objetivo fundamental que estamos llevando con este proyecto que estoy liderando yo, que es Smart Water, pues bueno, es Smart Water, Smart Destinations en la parte turística, ¿no? Es crear destinos sostenibles, destinos turísticos sostenibles y que además sean inclusivos socialmente. Bueno, eso que ya eran aspectos de los que se hablaban hasta hace muy poquito, se hablaba, se comentaba, tenían muy buena aceptación a nivel general. Bueno, yo creo que ya la nueva realidad sobre la que vamos a nacer o renacer de nuevo va a ser con ese imperativo absoluto. Más allá de que pueda haber una normativa que te lo imponga, va a ser la solicitud del huésped, del visitante al destino turístico, el que se dice, oye, mira, y además que sea genuina, o sea, ya no es porque hay mucha sostenibilidad, que eso también lo hemos comentado en reuniones que hemos hecho en República Dominicana, en México, Colombia, España y tal, en Estados Unidos también. Hay mucho factor marketingiano en la parte verde, en la parte medioambiental. Yo creo que hay un factor ahora, sin perder esa parte marketingiana, que sea honesta, pero sobre todo hay que ser muy genuinos, porque realmente yo creo que al turista ahora o al huésped de un hotel le vamos a enganchar con mensajes muy genuinos, muy auténticos y que sean realmente, que se vea que realmente tiene un componente real y que la parte esta de que había que cumplir ser verdes, bueno, pues que no. Ahora tenemos que ser motores, no cumplirlo, tenemos que ser motores y liderar toda esa parte y además, como vuelvo a repetir, de manera colaborativa. Hemos hablado de los arquitectos, de los diseñadores, pero como cuando tú hablas de cadena de valor, creo que es importante que veamos que no solamente, eso quiere decir las industrias también que construyen para lo que los arquitectos y los diseñadores o sea, para el hotel, para el hospital, para la Totalmente, sí, casa. sí. Aquí, efectivamente, aquí por identificar más esos eslabones, lógicamente estamos hablando pues, de empresas de materiales tipo madera, aluminio, cualquier tipo de material que sea aplicado. El textil también un material especialmente relevante en toda la parte del contract. Productos, pues iluminación, sillas, mesas, cortinas también que vienen en textil, o sea, y luego a materiales puro y duro de la construcción, todo lo que son materiales de construcción, pues el hormigón, las estructuras de hormigón, de acero, todos los componentes que visualizamos que están detrás. Y te digo, ya no solo estamos hablando de un edificio, estamos hablando también de cómo se impacta en la planeación urbana. Cada vez va a ser más importante, que no tiene sentido hacer un edificio perfectamente diseñado, no ahora con el COVID, sino pasado atrás, o sea, con todos los parámetros perfectos en diseño, calidades, sostenibilidad, si luego está enchufado a una ciudad que es un absoluto desastre, ¿no? O a un destino que es un absoluto desastre, porque se devalúa el hotel y aporta poco, revalúa poco al destino, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser, vuelvo a repetir que yo lo aplico en la parte de contra, pero yo creo que es aplicable a todo, hay que crear ese ecosistema a la hora de trabajar y a la hora de trabajar de manera colaborativa. Y yo creo que en todos los mercados no hay grandes oportunidades. Yo creo que República Dominicana tiene un potencial enorme para desarrollar
hay muy buenas iniciativas, en República Dominicana, pero con lo sensible que es República Dominicana a ese turismo, yo también estos últimos años he visto lo mucho que ha crecido República Dominicana como destino de calidad, de alto nivel. Bueno, pues ese destino de calidad, de alto nivel, cada vez va a tener que cuidar más estos parámetros que estamos comentando ahora. Y hacémoslo además de manera genuina. Lo bueno además que tiene la gente en República Dominicana es la sonrisa, la apertura. Yo creo que es que eso encaja muy bien si se van integrando poco a poco todo este tipo de parámetros que estaba comentando antes, ¿no? Sí, de cara, como tú dices, hay mucha incertidumbre, muchos de esos conversatorios me imagino que continuarán, porque como tú dices, el intercambio de ideas es importante para ir formando esa arquitectura y esos lugares del futuro inmediato y del futuro a mediano plazo. Hay algunas actividades planificadas. Yo sé que obviamente hoy en día todas las actividades de ferias y eso pues han sido pospuestas para el próximo año, pero hay unas actividades que tal vez algunos de los arquitectos, diseñadores y empresas dominicanas pudiesen participar. Sí, a ver, el otro día empezamos con este webinario que vamos a continuar con él, que no deja de compartir a nivel regional, sobre todo entre España, bueno, estuvo a nivel europeo, hubieron 4 países conectados también. Nuestro objetivo no es generar una audiencia enorme, nuestro reto no es ese, nuestro reto es llegar al que le podamos dar utilidad, ¿no? No estamos generando ni audiencia. Sí es cierto que cuando yo planteé la idea a varios amigos, tanto en República Dominicana, que nos acompañó la diseñadora de interiores Sandra Heller, como el resto de colegas que nos acompañaron de Perú, Estados Unidos, Colombia, México, de España y Portugal, el objetivo con los panelistas que nos acompañaron era aportarnos entre nosotros esa autoridad y compartirla, sin saber si íbamos a ser muchos o pocos, si íbamos a ser 10 más o 100 más. Bueno, porque ya digo, tampoco teníamos esa visión. Bueno, al final fuimos más de 500 los que participaron de 17 países. Entonces, me alegró, sí, pero no es que esté pensando yo en que tenemos que ser muchos, sino lo que tenemos que concentrar es la utilidad y el valor desde 2 puntos de vista, ¿no? El otro día además comentaba que el objetivo era, sobre todo porque era el primero que hicimos, teníamos como 2 retos ese día, ¿no? Primero, el sentirnos acompañados como colectivo, que yo creo que era importante, empatizar un poco entre todos, que yo creo que psicológicamente, después de estar tanto tiempo, por lo menos en España, que llevamos más de un mes confinados, pues era importante escucharnos desde diferentes posiciones, desde diferentes realidades, países y demás, pero con un sentimiento común. Y luego tratar de entre todos aportar luz en todo lo que estamos haciendo, y la forma de cómo lo estamos haciendo. Bueno, esas 2 líneas yo creo que se trabajaron, el feedback que hemos tenido ha sido bastante bueno y ahora lo que queremos es profundizar sobre eso. Va a haber un periodo de alguna manera, por así decirlo, estoy hablando un poco genérico, pero algo que tenemos próximamente en mente de continuar es, va a haber ese periodo de adaptación, que habrá que adaptar un restaurante, habrá que adaptar un colegio, habrá que adaptar unas oficinas, habrá que adaptar un hotel, por supuesto. Bueno, ¿cómo va a ser ese proceso de adaptación, ¿no? Lógicamente, ya no va a ser solo una adaptación desde el punto de vista operativa, de cómo se va a tener que gestionar, sino de cómo se va a tener que presentar ese hotel. Posiblemente haya cierto tipo de materiales que tiene un determinado hotel, sobre todo en las zonas públicas, o de configuración de zonas públicas, sean restaurantes, lobbies y demás, que habrá que reconfigurarlo, habrá que incluso cambiar cierto tipo de materiales que están siendo utilizados. Bueno, eso genera un punto de oportunidad. No tanto quiero hablar de oportunidades de negocio, que también, lógicamente, aunque eso no va a ser porque, lógicamente, los grupos hoteleros a día de hoy, si hablamos de hoteles, bueno, y todos en general, están sin actividad. Tampoco es que vayan a volcar ahí, lo que necesitan es una adaptación suficiente para generar seguridad y confianza al cliente y sobre eso llevar, ¿no? Pero yo creo que puede ser muy buen ejercicio de que lo que se vaya a hacer sirva para el futuro, de alguna manera, aunque luego el mercado se vaya recuperando y puedas ir haciendo mejoras, ¿no? Pero yo creo que sería malo si lo que hacemos, o lo que se pueda empezar a hacer ahora de adecuación de espacios, pasados
7 meses hay que tirarlo de nuevo, había costado mucho o poco para hacer algo otra vez de nuevo. Tenemos tiempo para pensar, tenemos tiempo para compartir, por eso decía antes también lo importante que es de ser ahora mismo generosos, compartir reflexiones, los webinars están hechos para eso. Hay otra herramienta que comentaré que también estamos trabajando con ella, pero sobre todo esta fundamental es compartir esa visión, esa experiencia y que realmente el otro día se comentaba, dice, ya no tenemos las actividades o las acciones que se llevan ahora tienen que servir para un COVID-19, pero sobre todo para un COVID-19. Y ahora, para bien o para mal, vamos a tener el tiempo suficiente, porque hasta que esto se retome y los hoteles empiece a llegar flujo de gente de manera importante, pues yo creo que quedan unos meses todavía. Bueno, todavía tenemos el tiempo de pensar cómo hay que hacer las cosas. Y el pensar cómo hacer las cosas no lo va a pensar solo el hotelero, lo va a tener que pensar con su arquitecto, con su ingeniero de confianza. Y esos arquitectos, ingenieros y esos hoteleros tendrán que pensar con esas industrias de confianza que les han ido aportando soluciones en el pasado bajo un esquema normal, pero ahora van a tener que maximizarse esos valores. El otro día estábamos hablando de que hay muchas, que también yo creo que es una buena oportunidad ahora sí para las industrias, porque habían industrias que estuvieron participando y comentaban cómo en concreto, el responsable de Sona, que ellos hacen material, sobre todo revestimiento de madera, pues bueno, ellos, aunque trabajan madera, pero hacen revestimiento, o sea, hacen acabados antibacterianos. Y bueno, dicen, no, no nos lo pedía nadie, pero no nos lo pedía nadie porque nos lo ofrecíamos, era un valor añadido que nadie veía la necesidad. Ahora esa necesidad es imperiosa. Y entonces, claro, bueno, lo que tenemos que hacer, sin ser oportunistas, porque yo creo que hay que cuidarnos mutuamente todos ahora, porque yo también se está viendo quién pretende ser oportunista y eso es absolutamente feo y queda, yo creo que marcado para el futuro, pero sí poner encima de la mesa toda la innovación que hay, sin tener a lo mejor que desarrollar mucha más, y la que podemos desarrollar la podemos desarrollar de manera colaborativa todos, pero sí maximizar toda la innovación que se ha hecho, que es mucha, que quizás por la no necesidad no se había contratado, no se había solicitado. Incluso tengo el caso de gente que la ha presentado y a quien no ha presentado ni desconocía que esa empresa hacía eso, simplemente porque le enseñaban las cosas y aunque lo veía realmente no estaba centrado en el valor, potencialmente el valor que tenía eso. Bueno, yo creo que la industria en general en España, por ejemplo, y también en otros países, yo creo que han desarrollado un nivel alto de innovación en ese aspecto. Aquí también quiero resaltar la importancia que puede tener también la industria local en República Dominicana, porque puede haber una buena mancuerna entre unas y otras para poder adecuar, para dar ese soporte necesario local que las industrias locales necesitan. La industria española que pueda trabajar allí cada vez va a necesitar más este tipo de soporte local para adecuar este tipo de materiales o de productos. Entonces yo creo que ahora más que nunca es poner encima de la mesa las innovaciones que ya tenía el mercado. O sea, no tampoco cuando digo tenemos que innovar en muchas cosas, pero hay otras que ya las tenemos hechas, aparte de planteamientos de medio ambiente y demás. O sea, poner encima de la mesa lo que ya hay, saberlo mostrar sin esa manera oportunista que comentaba antes, pero sí de una manera contundente también y muy clara. Y lógicamente en lo que necesitemos de más, que el mercado ahora mismo no lo está ofreciendo, que yo creo que será algo, pero tampoco sea tanto como a día de hoy pensamos, pues tendrá que ser resuelto en colaboración de todos. Porque realmente el objetivo es que la máquina empiece a andar. Y no especular de si yo pongo esto, no, es que la máquina tiene que empezar a andar. Y entre eso, pues tenemos que empujar todos en la misma dirección. Bueno, lamentablemente, David, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos al tanto y en contacto para que a medida que esas soluciones vayan surgiendo, vamos a irla compartiendo con los amigos televidentes aquí en Ready para Exportar. Muchísimas gracias, David Cámara Navarro, y a ustedes muchas gracias por su sintonía con Metrópolis y con Ready para Exportar.